Corresponder ante todo al pueblo humilde y trabajador. Ese es el concepto cristiano. No se trata más que de restituirle al pueblo lo que al pueblo le corresponde. Todo ser humano en una sociedad civilizada en la cual se aplican los principios de Jesucristo tiene que tener derecho a su trabajo y a su vivienda. Nuestro pueblo sencillo y humilde es profundamente pacífico. Lo que sucede es que nuestro pueblo, ese pueblo humilde y pobre, es el que padece terriblemente la violencia. La violencia de ir con el diario bajo el brazo cada día a preguntar si se consigue trabajo. Cada vez que viene una persona a ofrecerme a mí trabajo, yo agarro el micrófono de la capilla y llamo a las 6 personas y se presentan 60. La violencia de no saber qué le va a dar de comer al día siguiente. Lo que yo pienso es que mi pueblo es profundamente pacífico, pero tiene paciencia, y la paciencia tiene un límite. ¿Qué te mueve un poco adentro? ¿Qué te pasa después de verlo? No, me emociona. No, me emociona porque, digo, aparte de que somos colegas en el sacerdocio, en nuestras opciones de vida, son los temas que nos siguen hoy develando y preocupando. Son los temas que hoy nos siguen llevando todo el tiempo y todos los sueños y las angustias y a veces las ansiedades, ¿no? Que en Argentina el tema de la tierra, por Dios, una tierra tan bendita como la nuestra y tan saqueada también. Y además la cuestión de la tierra ligado a la casa, al hogar. En él había una opción por los pobres, ¿no? Es un cura Villero de opción a los pobres, con una vinculación política en la época muy profunda. Yo creo que hizo la síntesis que ya proponían los documentos de la Iglesia, la síntesis entre pensar un Dios y pensar la fe, pero eso no se puede pensar teóricamente, en abstracto o desde una teoría dogmática, sino se piensa desde la historia, desde los conflictos, desde la lucha, desde la injusticia. Si no, Dios es una palabra hueca. En Córdoba siguen teniendo mucho peso las parroquias, en las distintas seccionales populosas de Córdoba, siguen siendo un lugar al cual recurren los vecinos, sigue siendo un lugar de contención. Sí, en Córdoba y en toda Latinoamérica. Este es un continente, por eso es tan grave la responsabilidad de la Iglesia Católica, porque sigue siendo un continente, a pesar de toda una cultura ya secularizada y más independiente de los credos y de las instituciones religiosas. Latinoamérica concentra todavía el mayor número de católicos del mundo y todavía con cierta práctica católica y religiosa, es decir, el bautismo, la primera comunión, tal vez mucho menos casarse por la iglesia, pero también el rezo de la misa por el difunto, todas estas prácticas católicas cristianas están muy arraigadas en todo el continente. Por eso las parroquias siguen siendo un lugar en donde la gente todavía canaliza estas prácticas, canaliza esta simbología tan ligada a la vida, el nacimiento, el crecimiento del hijo, la muerte de un ser querido. La última vez que te visité ahí en la parroquia, en Altamira, me acuerdo que estaba justo el conflicto del campo y se estaba hablando mucho nuevamente de la pobreza, que es un tema que particularmente se elige en algunos momentos. Y vos me dijiste, la Iglesia usa la pobreza para pegarle al gobierno. En ese momento sí. Sí, claro. Claro, porque la Iglesia en general, cuando ha hablado de la pobreza, ha hablado desde el punto de vista de la estadística nada más. Hay más pobres o hay menos pobres. Cuando la Iglesia en realidad lo que tiene que hacer es hablar de las causas estructurales de la pobreza. Es decir, ¿qué genera injusticia y pobreza? ¿Qué genera ese sufrimiento, esa violencia que decía Mujica?
cuál es el sistema político, cuál es la estructura ideológica que genera esta indignidad humana. La Iglesia de eso no habla. Te dice, hay más pobres o hay menos pobres, y con eso no me dice nada. Eso me lo dicen mejor las estadísticas, no un obispo. Y en ese contexto usaban algunas estadísticas para pegarle al kirchnerismo, es decir, para pegarle al oficialismo. Era un uso realmente clarísimo del tema de la pobreza, no en función de liberar a los pobres, sino en función de pegarle a un gobierno que ciertamente se le puede hacer muchas observaciones críticas, pero que había logrado distribuir y había logrado algunas políticas sociales ciertamente importantísimas. Hace algún tiempo aparecieron las primeras informaciones y empezó a crecer el rumor de que dejabas el Frente Cívico, que no te gustaba el acuerdo de Juez con Aguad, con Macri, con el PRO, y que te acercabas al Frente para la Victoria, y empezó a sonar tu nombre como una posible candidato a la intendencia aquí en Córdoba del kirchnerismo. Tengo que tomar un trago de vino. Mirá, el juecismo me decepcionó profundamente. Fue un espacio político al cual yo le aposté desde sus inicios, mucho, y en el cual creí. Ahora, en la medida que fue pasando el tiempo, yo fui advirtiendo cuestiones que no se resolvían. El personalismo, el círculo de amigotes que empieza a acercar al líder, la incapacidad de democracia interna en el espacio político y un giro cada vez más marcado hacia la derecha. Cuando uno fue advirtiendo estas cosas y no se los escuchaba y veníamos de derrota en derrota, después de las PASO del año pasado, nosotros dijimos, bueno, me parece que es la última oportunidad de que se escuche las voces críticas dentro del espacio. Esto no sucedió, siguieron con las mismas metodologías, con la misma gente, y después de la derrota catastrófica del candidato a diputado Martínez, tampoco cambió nada. En ese contexto, y empezó a amagar la búsqueda de suplicarle a los radicales, ni más ni menos que a Aguad. Para vos me imagino que debe ser bastante fuerte, ¿no? Que sea Aguad el socio. Era impensable. A ver, el espacio había nacido como una cuña al bipartidismo corrupto y al bipartidismo en donde hay un pacto de negocios y de prebenda. ¿Cómo yo ahora voy a buscar una de esas patas del bipartidismo para combatir la otra? Pero no tiene aun cuando sea lógica. En función de ganar una elección. Pero es que eso es pragmatismo político puro. Esa es la única razón que hoy da Luis Juez. Yo quiero ganar. Hermano, pero vas a ganar con el PRO, vas a ganar con Aguad, vas a ganar como furgón de cola, porque tampoco es que él va a conducir el proceso, vengan al pie. No, él va al pie de lo otro. Y querés ganar, pero ganar por ganar, eso es pragmatismo puro. ¿Hoy te contiene más el espacio kirchnerista? Bueno, absolutamente. En Córdoba, a ver, ese sería el lugar natural de Luis Juez. En un espacio nacional, popular, progresista, en donde ciertamente hay cosas que no compartimos, que podemos tener una mirada crítica, pero ese es el espacio que lo debiera contener a Luis Juez, que viene del peronismo. No el PRO, no los radicales. Te digo, mucha gente que ha estado en el juecismo está ahora ahí. Y a mí sí, ciertamente que ese espacio, yo siempre fui crítico del kirchnerismo, pero no una crítica por derecha en todo caso, sino una crítica para que avance más, para que lo que tenga que cambiar, claro, para que profundice. Y además entiendo que el kirchnerismo de Córdoba, dentro de la complejidad que es el kirchnerismo cordobés, el espacio donde yo estoy es bastante sano, ¿me entendés? O sea, es un lugar de debate, de construcción, de discusión, y ciertamente que me contiene. Lo de la candidatura a intendente, y bueno, a ver, ¿por qué no intentar abrir el juego en un tema que es importante? Es decir, ¿quiénes son las caras o los referentes de todo un mundo de militancia
que está trabajando, que se está moviendo. Y bueno, yo quiero ser una cara más, no pretendo nada más que eso. Hay una mesa donde hay un grupo de personas que quiere honrar ese lugar. Bueno, yo quiero estar en esa mesa y abrir el juego y ver qué pasa, y creo que esto puede ayudar, puede oxigenar, creo que va a generar debate, ya lo está generando. ¿Estás buscando el Logan? ¿El Lugo cordobés? No sé. Y además sinceramente, tengo muchas ideas de todo lo que se podría hacer desde ese lugar. Pero en las barriadas, en el Consejo Deliberante, frente a los problemas que tiene la ciudad. Tengo muchas ideas, tengo muchas propuestas, creo que hay 1000 cosas para hacer. ¿Te jode el avance del narcotráfico? Bueno, ese es un tema que a mí me apasiona. ¿Te duele, te inquieta, te jode que esté pasando lo que está pasando? Pero cuando yo era párroco fue cuando mataron a ese pibito en una balacera en el barrio. Me acuerdo. Y yo estuve en las marchas que hacíamos ahí en el barrio y ahí me amenazaron de muerte varios, nunca supe quiénes, pero me amenazaron de muerte solo por estar en una marcha donde pedíamos justicia. No es que pedíamos fuera los narcos, no, pedíamos justicia por la muerte del pibito. ¿Cómo no va a doler eso? Claro. Porque además eso está ligado con todo lo otro, así con una cultura en donde los jóvenes no tienen perspectiva, en donde la familia termina siendo un kiosco del gran jefe narco porque no tiene laburo, donde los pibes están quemados, se empiezan a quemar la cabeza cada vez de más chicos. Eso es una realidad tristísima. Y también en eso hay propuestas, hay mucho por hacer. En la línea de la salud, educación y la prevención, muchísimo por hacer. Hay que tener la voluntad política, hay que poner recursos para eso, no en giladas, hay que poner recursos para eso. Y yo te aseguro que disminuye la demanda de la droga, pero el porcentaje es altísimo. Nada más que no se hace nada, Cristian.